Tenemos la bocina puesta para ver que todo el mundo escuche. Y bueno, vamos a empezar la clase con ustedes dos, tres, están ahorita. Bienvenida, Ana Carlos, creo que es. Sí, gracias. Buenos días a todas. Buenos días, Buenos Betsaida. días, Ana Carlos, bienvenida. Gracias. Aquí empezando, ¿verdad? Yo quisiera sugerirles de que por favor lean la sesión antes de tener la sesión en clase. ¿Por qué? Porque fíjense que la terminología es muy filosófica. Entonces yo quisiera, para que el curso sea un poquito más dinámico y no ponerme yo a leer aquí el manual, que ustedes lo lean. Hola, problema. Bienvenida, estamos empezando. Que lo lean y que vayan subrayando lo que, ya sea lo que no comprenden o compartir lo que han ido comprendiendo para enriquecer al grupo. No sé si alguno ha empezado a leer el manual o solo lo que tenemos aquí en la clase, lo que hemos tenido en la semana pasada. ¿Han Yo, leído? yo solamente he leído lo que de la otra clase. Lo que sí a mí me gustó a veces, Betsaida, es cuando usted lo lea, yo creo que sí, tengo que estar preparada, pero que cuando usted lea cierta parte, a mí me gusta porque me ubica en el manual, porque como usted dice, hay pues con las palabras y todo, a veces es difícil ubicarme donde estamos, pero sí. Es una terminología bastante filosófica porque es la reflexión de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, es otro lenguaje y yo estaba leyendo toda la sesión, es muy comprensible, pero pues tiene ese inconveniente. Entonces, mi sugerencia es que la vayan leyendo, yo sé que no lo han hecho hasta hoy, pero ya desde hoy, por favor, que lean la sesión 1, que ustedes por su propia capacidad vean qué sí comprenden y qué se les dificulta, y entonces nosotros ya vamos avanzando juntos y hacemos la clase un poquito más dinámica. Entonces, vean que el tema es, toda la sesión 1 es si somos capaces humanamente de conocer a Dios por nuestras propias capacidades humanas, ¿verdad? Y veíamos, la Pini, adelante, y veíamos que de alguna manera nos presentaba ese conocimiento de Dios a partir del Nuevo Testamento, a través de los signos de la creación, que fue lo que vimos, permítame un momentito, vimos esta explicación, la teología clásica, sobre todo Santo Tomás de Aquino, que nos va presentando la posibilidad de conocer a Dios, y entonces ya nos presenta esas dos perspectivas. Si Dios mismo es conocible y si nosotros lo podemos conocer por nuestras capacidades. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Obviamente que esas dos perspectivas tienen sus propias dificultades, ¿verdad? Por nuestras limitaciones. Entonces, lo vamos a experimentar desde el conocimiento, pero el conocimiento de Dios que no se deben a que Dios no exista o a que no sea conocible, sino más bien a nuestra limitación de conocer. O sea, nuestra limitación nos va a poner en una disyuntiva, por ejemplo, al tener el misterio de la Trinidad, ¿hasta qué punto nosotros vamos a abarcar este misterio solo con nuestras propias capacidades humanas? Es difícil, ¿verdad? Entonces ahí está el tema de la limitación. Y entonces nos presentaba esta diapositiva hace 8 días que hay una gran diferencia entre afirmar que Dios no existe o que es indiferente porque yo no lo conozco bien, y afirmar que no lo conocemos bien porque nos resulta excesivamente luminoso y quedamos deslumbrados. Eso lo habíamos visto y estamos haciendo un poquito de repaso, ¿verdad? Y la pregunta sobre la posibilidad de un conocimiento directo de Dios solo es posible a partir de los datos de la revelación y de la experiencia de algunos hombres privilegiados.
Bueno, aquí decíamos hace 8 días de que sí, la revelación es justamente el fundamento para conocerlo, ¿verdad? Y desde el Nuevo Testamento y de nuestra realidad de bautizados, pues yo diría un poquito, pero eso sí es una opinión personal mía, que todos tenemos ese privilegio, no algunos, ¿comprende? El de conocer a Dios desde la revelación de Jesús de Nazaret. No sé si me captan lo que les digo, ¿verdad? Porque justamente Jesús de Nazaret, por eso la encarnación, la importancia de la encarnación, que de alguna manera nos hace accesible lo que es Dios, ¿verdad? Digo yo, no creo yo que sea, pues aquí, para algunos privilegiados. Creo que desde el Nuevo Testamento y desde nuestro bautismo, todos tenemos ese privilegio. ¿O qué dicen ustedes? Pues todos los bautizados conscientes de que qué es nuestro bautismo, que nos incorporamos a Cristo, que nos incorporamos a la iglesia y que llevamos un proceso de maduración en la fe. O sea que no nos quedamos estancados en un nivel. Bueno, eso se los dejo ahí, es una opinión personal, ¿verdad? Porque aquí dice algunos hombres privilegiados y yo considero que desde el Nuevo Testamento todos tenemos ese privilegio. No lo sé qué. A que no solo le dan seguimiento al bautismo y a la preparación posterior, digamos, generalmente se quedan en la primera comunión. Se acabó. Y de la primera comunión, antes voy a hacer la confirmación express para que tengan el servicio y que nunca más. Tal vez se refiere a eso. Es un privilegio para los que continúan en la fe, pero para los que la dejan, no sé si logran escuchar lo que dice Pini. Pusimos una bocina para que sea escuchado. ¿Ustedes sí escuchan? No, no se oye bien. No se escucha lo que dice Pini. Bueno, se oye muy distorsionado. Ok, pusimos una bocina, pero estamos viendo si eso ayudaba. Lo que pasa es que dice Pini de que posiblemente el tema de algunos privilegiados es que no todos toman la conciencia que hay que crecer en la fe y que algunos ni siquiera entran al sacramento conscientes de lo que van a recibir. Entonces, en ese sentido, dice Pini, puede considerarse algunos privilegiados. O sea, pues aquí sería que hay privilegios. Pini dice que todos los que estamos en el curso de la Escuela de la Fe somos privilegiados porque estamos creciendo en la fe. Bueno, ese fue el comentario de Pini. Pero luego aquí lo que decíamos, que el Nuevo Testamento testimonia con claridad la existencia de 3 niveles en el conocimiento del hombre que el hombre puede tener de Dios y que se aplican también a Cristo. Entonces, esto lo vimos hace 8 días. El conocimiento natural a través de los signos de la creación, y están estas citas bíblicas. Estas citas bíblicas lo que significan es que son reveladas, son datos revelados. Cuando, eso ya lo vimos en el curso de Biblia, ¿verdad? Que la revelación es algo a lo que nosotros tenemos acceso porque se nos dio a conocer, Dios mismo se dio a conocer. O sea, no es algo en que nosotros o creemos o no creemos, sino que lo que nosotros realmente creemos es que Dios se dio a conocer, se manifestó, quiso que nosotros tuviéramos acceso a Él, y entonces las citas bíblicas que nos dan, es eso, está todo revelado, son citas bíblicas. Entonces, por ejemplo, San Pablo muestra cómo en el hombre, permítame un momento, ¿no? Muestra cómo en el hombre hay un conocimiento natural de Dios a partir de los efectos, o sea, a partir de lo que va sucediendo, ¿verdad? De lo que se va desarrollando en las circunstancias. Y la cita es Romanos, capítulo 1, versículo 20 al 21 y luego el versículo 28.
Yo no sé si ustedes quieren ir leyendo esas citas, ustedes tendrían que tener abierta su Biblia para ir teniendo estos accesos e irlo captando, si les parece. ¿Qué dicen ustedes? ¿O solo se quedan ahí y ustedes la leen después? Yo preferiría que la leyéramos ahorita, ¿sí? Bueno, pues entonces con la Biblia abierta tenemos Romanos capítulo 1, versículo 20 al 21 y versículo 28. Luego tenemos dos citas de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo del 15 al 17 y capítulo 17 del 22 al 31. ¿Quieren leo el Romano Por 1 del favor, 20? por favor, sí, por favor. Entonces dice, Romanos porque lo capítulo invisible 1. Permítame un momentito. Sí, ahí está en la pantalla y aquí lo tienen aquí en la pantalla. Romanos capítulo 1, versículos 20, 21 y 28. Así. Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Ok. Entonces, Y ahora el 28, y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entrególos Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene. bueno, muchas gracias. Entonces, el comentario que tienen en el folleto es que San Pablo nos muestra que sí hay una posibilidad de ese conocimiento natural a partir de los efectos, o sea, de lo que va sucediendo. Nosotros podemos ir viendo en las circunstancias, en su obra creadora, lo que va sucediendo. Y el hombre puede observarlo y gozarlo. Eso lo platicábamos hace 8 días, que eso lo puede ver en cualquier cosa, ya sea en una gota de sangre, que uno puede ver esa maravilla de cómo está formado nuestro cuerpo, decíamos hace 8 días, en la naturaleza ver las estaciones del año, hay muchas cosas que nosotros podemos maravillarnos, pero dice que ese conocimiento, aunque es cierto, y seguro es frágil, ¿verdad? Porque luego nuestra mente puede distraerse en otras cosas y se olvida, es frágil, porque el hombre puede desentenderse, o sea, se distrae en otra cosa y ya se le olvidó, ¿verdad? De esa presencia y lo ignora. Y entonces cae la ofuscación, porque no siempre está viendo el cambio de las estaciones, ni siempre está viendo una rosa, cosas así, ¿verdad? Entonces se ofusca, es frágil. Ahora, Hechos de los Apóstoles 14, ¿alguien que me haga la caridad? Del versículo 15 al 17. Sí, Voy. yo ya lo tengo, si alguien... Voy, amigos. Sí, por favor. ¿Se oye? Sí, por favor, sí, se oye. Ya me perdí. Amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros también somos hombres igual que ustedes y les predicamos que deben abandonar los ídolos para convertirse al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto contiene. Aunque en otros tiempos él permitió a los paganos seguir sus caminos, nunca dejó de manifestarse como bienhechor, enviándoles lluvias desde el cielo, buenas cosechas, dándolos y teniéndolos contentos. Hasta ahí. Ok, entonces aquí está hablando de los signos de la creación, ¿verdad? De que en otros momentos de la historia, lo que se llamó panteísmo, que se adoró la creación, ¿verdad? Como que fuera un ídolo, pues una idolatría, se adoraba. Panteísmo, al río, a la montaña, porque se veía su belleza o se temía su poder de un trueno, de una lluvia, todas esas cosas. Las personas, es lo que dice Pablo, ¿verdad? Que de alguna manera sí se llena de gozo y felicidad la obra creadora de Dios, pero que en la antigüedad
se le daba culto a ellos. En cambio ahora la idea es, o pues lo que se invita es que adoremos y alabemos al Creador. Fíjense que eso es muy actual en nuestra vida, sobre todo lo que el Papa Francisco señala como una gran herejía de nuestro tiempo, el pelagianismo. ¿Por qué pelagianismo? Porque hoy el ser humano tiene tanta autosuficiencia, ¿verdad? Que se siente que es capaz absolutamente de todo y se olvida de la creación, que es una criatura, y que ya sea el intelecto, sea la inteligencia, la ha recibido del Creador. Eso es lo que pasa con el pelagianismo, que se siente tan autosuficiente de que todo lo puedo hacer yo y que de alguna manera si puedo creer en Dios, pues es porque yo tengo los méritos, o sea, yo hago los méritos, yo hago todo para tener esa relación con Dios, a tal punto que en algún momento yo cuestiono a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si yo? O sea, eso... Sí, entonces, y lo bueno no lo aplicamos a nosotros, o sea, esto lo logré porque yo hice esto. Y decíamos hace 8 días, sí, es cierto, nuestra capacidad y nuestra disponibilidad y nuestra responsabilidad, pues están en efecto en lo que tenemos, pero no debemos olvidar que todo eso primeramente lo hemos recibido, tanto el intelecto como para poder razonar, como la salud para poder trabajar, la vida para poder compartir. O sea, eso es lo que lo primario lo hemos recibido. La pandemia nos hizo ver que sin salud, no importa lo que tengamos o no. Entonces vean cómo sí hay elementos de la creación que nos hace ubicarnos. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Luego entra la otra parte del conocimiento de Dios como una visión. ¿Cómo la tienen ustedes ahí? Por la fe. Y entonces esa fe, pues también puede ser nata, natural, porque de alguna manera el hombre busca siempre por instinto, por deseo, dice, ¿verdad? De que hay un creador, hay una creación, hay alguien que ha hecho esto. El conocimiento natural es el preámbulo, pero es una preparación para un segundo modo de conocimiento de Dios, que es el de la fe, ¿verdad? Por supuesto que eso supone una acción explícita de la revelación. Sí, es lo que dije anteriormente, es tomar en cuenta que es un dato revelado, ¿verdad? Que realmente, como decía en otro curso, alguien que en otro curso, pero siempre entramos en Biblia más o menos con los mismos temas, en otro curso decía, bueno, pues es que yo nunca estuve al principio de todo como para creer que el hombre fue hecho de barro o para creer que fue así solo con decirlo. Yo no estuve presente, ¿cómo puedo afirmarlo? Bueno, le digo, tampoco el científico estuvo presente en el Big Bang y tampoco estuvo presente en la evolución para decir, este es el momento donde, o sea, no está ahí una información. Sí, sí, nada. La revelación lo único que dice a través de un himno, que es Génesis 1, y a través de una narración, que es Génesis 2, que son dos géneros literarios diferentes, lo único que dice es que hubo un creador. O sea, esa es la reflexión. También la ciencia nunca va a poder afirmar que Dios estaba al principio del Big Bang o al principio de la evolución, pero la fe sí. La fe sí lo puede asegurar, porque la fe lo que afirma desde la revelación es que somos creados. Así sea el Big Bang, así sea la evolución u otras que vayan a ir saliendo a lo largo del tiempo, la fe, o sea, la teología afirma lo que se revela. ¿Qué es lo que se revela? Que somos creación, que hubo un creador. Entonces, eso es lo que dice, supone una acción explícita de la revelación. Ese es el dato revelado, que somos criaturas. Obviamente ese dato revelado no significa que yo crea fundamentalistamente
en el himno, que sucedió como dice el himno, o que sucedió como dice la narración. ¿Por qué no? Porque no se puede. E incluso Génesis 1 contradice a Génesis 2, entonces no se puede entenderlo exactamente como dice ahí, pero sí puedo entender que soy criatura y eso, óiganme bien, tiene consecuencias a lo largo de nuestra historia. No solo es creer en ese dato revelado, sino es creer que somos criaturas siempre, siempre. Cuando tenemos un techo, cuando tenemos una ropa que poner, es el tema de la gratitud. De gracias, Señor, por permitírmelo. Gracias, Señor, por dármelo. Que a veces se nos olvida ese tema, ¿verdad? Pero eso va implícito en el hecho que somos criaturas, que Dios es providente, precisamente porque somos criaturas, nos provee, ¿verdad? Que Dios es misericordioso, precisamente porque somos criaturas, tiene compasión de nuestra humanidad, somos criaturas. No somos como dioses, no somos dioses, somos creación de Dios. ¿Me entiende? Cuando les digo que tiene una consecuencia a lo largo de todo el tiempo. Gracias por todo lo que pasa, porque todo es don, todo es gracia, todo es dado. Entonces supone eso, una gracia que haga al hombre acceder a esa revelación y apropiársela. Es lo que estoy diciendo ahorita, ¿verdad? Apropiársela de algún modo siempre. Siempre, todos los días. Por eso dice en la Eucaristía que es justo y necesario, es nuestro deber y obligación darte gracias siempre y en todo lugar a ti, Dios Padre. Fíjense, ese es un dato revelado de Jesús, que es Padre, pero si ustedes ponen atención, tiene ese hilo conductor desde el principio, desde el Génesis, de que yo sé que soy criatura, luego alabo a Dios porque no solo soy su criatura, sino que ahora Jesús nos revela, Él es un Padre bueno. Es justamente la lectura de hoy, ¿verdad? Que es que si nosotros, siendo malos, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre que sabe lo que necesitamos? Sin embargo, nos dice que ese Padre quiere que le pidamos, que le busquemos, ¿verdad? Que toquemos, que hagamos esfuerzos para conocerlo cada vez mejor. Bueno, este conocimiento de fe, pues obviamente está ligado a Jesucristo, porque Él es el que nos hace concretamente humana la revelación. De hecho, Juan dice, ¿verdad? Nadie ha visto al Padre. Nadie ha visto a Dios, nadie, nadie. O sea que cuando nosotros tenemos todo el Antiguo Testamento y que Abraham y que Moisés, nadie dice, solo nuestro Señor Jesucristo. Entonces la revelación que hace Jesús de Dios, para nosotros tiene que ser como algo sumamente importante, ¿verdad? Entonces toda la historia de Israel, dice el párrafo de abajo, por eso adquiere un sentido de revelación. Por eso, por Cristo. Ahora, ya pueden darse cuenta ustedes de los otros, las otras religiones monoteístas que no tienen a Cristo. El judaísmo y el islam no tienen a Cristo. Lo tienen como una buena persona. Afirman que existió, sí, pero pues no es Dios, ¿verdad? Entonces nosotros estamos viendo el misterio de la Trinidad. Entonces, aquí vemos cómo Jesucristo tiene pues ese privilegio para nosotros. O sea, nosotros tenemos el privilegio en Jesucristo de conocer, de accesar al Padre con más certeza, no así como a medias, ¿verdad? Como intuición, sino como algo pues verdaderamente revelado por alguien que no es un filósofo, que no es un rabino, que no es un buen hombre, que lo es, pero no se define por eso, ¿verdad? Porque sea un buen hombre, un gran maestro, un gran filósofo, un gran pensador. Jesucristo es Dios, verdadero Dios, ¿verdad? Y se hace verdadero hombre, pues justamente por amor. Tanto amó Dios al mundo.
Entonces vamos viendo todas esas conexiones y en ellas pues se puede entrever la verdadera anticipación de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y obviamente en el Nuevo Testamento con toda la claridad, ¿verdad? Entonces, aquí continuamos con la revelación y la fe en sentido propio que se dan con Cristo y en función de Cristo. Y tenemos, como siempre, porque somos católicos, no solamente la revelación de la Sagrada Escritura, sino tenemos el catecismo, que nos va iluminando. Aquí tienen ustedes los numerales, 846 al 800, ¿qué? Sí, yo no veo por la ventanita. 51. 851. 51 se me corrió para el otro lado. Sí, ahí está, del 46 al 51. Entonces, miramos también la revelación aquí para que ustedes, pues, la Biblia, tendríamos que tener el catecismo también si ustedes quieren leerlo, también, si quieren leerlo, ahí abajo está. Bueno, pero ya saben que si ustedes quieren compartir con las lecturas para hacerlas aquí, pues hay que tener el catecismo y tenemos que tener la Biblia. 846 al 851. Y Mateo, capítulo 11, del versículo 25 al 27, y Lucas, capítulo 10, del 21 al 22. Ok, entonces aquí vamos a leer el catecismo. Ah, pero es que cuando ustedes leen aquí, ellas no escuchan. Sí, cuando tocan lectura es mejor ustedes porque si leen aquí, ustedes no escuchan. Entonces mejor ustedes, así ellas escuchan aquí. Mira, yo te sugeriría que mejor, como tenemos que leer la lección, hagamos las lecturas en la casa. Es que si no se vuelve demasiado largo y no vamos a avanzar. Bueno, como quieran, por eso les pregunté anteriormente. Ok, entonces ustedes la leen. Pero más cortas. Entonces, aquí dice que no importa que se haga largo porque lo que necesitamos es profundizar. Así es que veamos Mateo, no veamos el catecismo, veamos Mateo. Yo sí opino que lo leamos, Betsaida, porque muchas veces no es tan claro el Evangelio, ¿sí? Bueno, entonces leamos el Evangelio y ustedes por su parte leen el catecismo. A ver, pues, Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 27. Bueno, se refiere a cómo Jesús revela que es el Dios de la creación, conoce al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que esa es la novedad de la revelación. Pues eso lo presenta no solo Mateo y Lucas, también Juan, sí. ¿Lo van a leer alguien ahí de los virtuales, por favor? Yo tengo abierto Lucas 10. A ver, por favor. Del 21 al 22, Lucas 10. En aquella ocasión, con el júbilo del Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor, Dios del cielo y de la tierra, porque ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, esa ha sido tu elección. Todo me lo ha encomendado mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo decida revelarse. Esto es pura revelación, ¿verdad? Esa es revelación, pero fíjense, es un don, pero es un don que necesita del ser humano el ser sencillo y pequeño. O sea, es un don que se da, es una revelación que está dando Jesús, una novedad, ¿verdad? Que es accesible para todos, pero de alguna manera hay una condición sine qua non para eso. O sea, es una condición indispensable, el ser sencillos, el ser pequeños, el poder aceptar sencillamente ese dato revelado. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Porque lo tenemos con claridad en el momento histórico de Jesús.
que Él da a conocer quién es el Padre, da a conocer un mensaje del reino, pero cada quien tiene perspectivas distintas. Cada quien tiene su intelecto lleno de otra información y no le permite cambiar la estructura que tiene por una nueva, le da mucha fuerza a la que tiene. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Esto me lo enseñaron desde pequeño, yo así lo aprendí. Entonces no nos abrimos a la novedad de Jesucristo, o porque tengamos un título, o porque hayamos hecho esto, o porque tengamos aquello. A veces nosotros cerramos esta novedad por algunos temas humanos, ¿verdad? Que todos carecemos, tenemos esa carestía. No sé qué opinan ustedes, pero ese don es importante, pues, para recibirlo, ser sencillos y pequeños. Y el Padre es quien concede ese don de conocer al Hijo y de conocer a Dios en el Hijo. Y a la vez, el Hijo revela al Padre, nos introduce el misterio de Dios, el que estamos estudiando, el de la Trinidad. Ese es el misterio, ¿verdad? Cómo es un don conocerlo. Y por eso es que si nosotros entramos al manual, pues tiene muchas palabras filosóficas como para que entren al razonamiento humano. Pero si ustedes se dan cuenta, es más sencillo de lo que pueda explicarse filosóficamente, porque la sencillez la tiene en el hecho del dato revelado. Es el Padre el que concede el don, o sea, la capacidad. O sea, ¿pero cómo lo concede? Pues a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que son los dones. ¿Se recuerdan ustedes? Los dones del intelecto y los dones de la voluntad. Los dones del intelecto que da el Espíritu Santo son ciencia, consejo, sabiduría, entendimiento. Son 4 dones para poder yo, pues, poder captar entendimiento, sabiduría, consejo. Y luego están los dones de la voluntad. Entonces, el Padre da eso a través del Espíritu, y entonces nosotros podemos conocer al Hijo y a conocer al Padre a través del Hijo, y así se va dando la revelación, ¿verdad? Nos introduce en ese misterio. Quiere decir que esa gracia, no sé si esa gracia es más fácil que entre a una persona sencilla porque no se va a cuestionar tanto como una que sabe un montón, otro que está como investigando. Entonces, los simples de corazón, más fácil, sí, es así. Pini está repitiendo aquí lo que acabamos de decir hace un rato, que es el tema de la sencillez y de la pequeñez, que es una actitud interna, dice Pini, ¿verdad? Por eso dice ella de que eso lo aceptan más, pues los niños, ya cuando entran en la juventud, ¿verdad? Ya se va complicando todo y se van dando cuenta también en la gente del campo, ¿verdad? Que con ver la creación, pues lo tienen tan claro todo, ¿verdad? No hay tanta complicación. Entonces, en la parte 3, que ya vamos con el numeral 3, es el conocimiento de Dios, y aquí nos va dando entonces como la síntesis, que dice que no importa las limitaciones humanas de las que hemos ido hablando en todo esto, es decir, la triple limitación que tiene el conocimiento de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es esa? Pues, mire, en primer lugar, ¿cómo lo transmitimos, verdad? El lenguaje. El lenguaje siempre va a ser inadecuado para hablar de Dios. Y nosotros pensamos a veces que era la gente antigua, la primitiva, la que tenía ese lenguaje inadecuado porque utilizaba formas humanas para hablar de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en Génesis 2 y 3 que vemos el antropomorfismo, formas humanas, antropo, hombres, morfos, formas humanas para hablar de Dios. O sea, que vemos que Dios tiene calor, que Dios se arrepiente. Esas son formas inadecuadas, pero también hoy las seguimos teniendo para hablar. Escúchanos, míranos. Tócanos.
Sí, son formas humanas para hablar de Dios. Pero es una dificultad, que es lo que aquí lo está presentando, la dificultad del lenguaje como una limitación. Porque nos limita, porque nos pone como que Dios fuera humano, ¿verdad? Óyenos, míranos, ya. Exacto. Entonces vemos otra revelación que nos dice que Él conoce todo lo que nosotros necesitamos antes de que lo pidamos. Por eso. Porque dice aquí en su manual que este conocimiento humano va ligado a lo sensible. Por eso los sacramentos son signos sensibles, para que nosotros tengamos ese acceso, porque somos humanos, lo necesitamos. Nosotros somos los que necesitamos eso. Por eso se van a dar cuenta ustedes que en el prefacio dice, aunque nuestras alabanzas y bendiciones tú no las necesitas, no sé si recuerdan ese, es pura gracia tuya el que nosotros te alabemos y es don tuyo el que nosotros lo hagamos. Fíjense, hasta eso es don de Dios, el que nosotros lo hagamos. Porque Él no lo necesita, lo dice el prefacio de la misa, ¿no lo han escuchado? Aunque nuestras oraciones, alabanzas y bendiciones tú no las necesitas, en el prefacio, ¿nunca lo has oído? ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, pero ese es un prefacio que lo dice, pero sí, el prefacio está antes de la consagración. Sí lo dice. Es muy lindo porque nos ubica en que Dios no necesita de nuestras alabanzas, ni de nuestras oraciones, ni de nada. Realmente, ¿qué puede necesitar Dios de nosotros? Pues ahí está, el prefacio nos ubica en eso. Pero dice, ese conocimiento humano es sensible. Pero ahí el prefacio nos ubica y diciendo, es don tuyo que nosotros lo alabemos, que nosotros lo bendigamos, que nosotros lo glorifiquemos. Es don, es un regalo que Dios nos da para poder nosotros, porque si lo alabamos, lo bendecimos, lo glorificamos, como hacemos en el Gloria, es un don de Él, que nosotros nos demos cuenta de que lo que tenemos y lo que somos es gracias a Él. Por eso lo bendecimos, lo alabamos, porque dicen el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. No que aman al Señor, que mucha gente dice eso, que aman al Señor. No, no es que aman al Señor. Él ama primero. Entonces es un don, ese don. Es, sí, que el Señor, no que aman al Señor, sino que ama el Señor. Y entonces por eso, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Bueno, pero eso es don de Él, que hagamos eso, que lo hagamos de corazón, porque lo podemos hacer mecánicamente. Bueno, entonces todo eso está ligado a lo sensible. Y la primera característica, dice, es el vínculo que el conocimiento humano tiene con lo sensible. Por eso es el tema de los sacramentos, es el tema de en el nombre del Padre, es un signo sensible. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo me signo sensible para tener conciencia, ¿verdad? Muchas veces antes se nos decía, cuando pasábamos por un templo, ahí está el Santísimo. Y aunque nosotros no entráramos, nosotros los saludábamos con el signo que nos define. Todavía algunas personas lo hacen. Antes, por ejemplo, habían personas que le llamaban al Santísimo nuestro amo. ¿Nunca vieron ustedes eso? Nuestro amo. Bueno, pues sí. Y yo ahora lo he recordado porque en San José Pinula la gente es muy sencilla y cuando pasa en el templo se quita el sombrero y hace una inclinación. O la gorra y hace una inclinación. Y cuando van a ver el Santísimo el día de hoy, dice, hoy tengo una reunión con nuestro amo. Nunca lo había. Es muy bonito, es algo sensible, nuestro amo, fíjese, tiene que ver con la conciencia de que es nuestro creador, nuestro Señor, ¿verdad?
y nosotros somos sus criaturas. Bueno. Luego, lo sensible, las sensaciones y percepciones que los sentidos experimentan al entrar al contacto con la materia. Ahí el sentido eucarístico, claramente. Necesitamos ver que ahí está, es necesidad nuestra. Sabemos que ahí está, y vean cómo es diferente cuando está dentro del sagrario a cuando ya lo exponen. Siempre está ahí, pero cuando está cerrado dentro es diferente. ¿Se dan cuenta ustedes la importancia de lo sensible, de la sensación? Pues es que somos humanos, necesitamos de eso, necesitamos ligar esa realidad para no tenerla abstracta, para no tenerla como ideas, necesitamos concretizarla. Es una necesidad nuestra, humanamente. No somos ángeles, no somos Pues, ángeles. No, no lo somos, ¿ves? Y si Dios nos hubiera querido ángeles, nos hubiera hecho ángeles, pero nos hizo corpóreos. Por eso tampoco nos podemos pasar a que somos muy espirituales. No podemos vivir así, ¿verdad? Bueno, entonces esa interiorización de las sensaciones produce fantasmas, fíjense ustedes, memoria de las sensaciones. Es decir, esto es bien importante. Fíjense ustedes que solo para meditar un poquito en la palabra de Dios. Es cierto, Jesús de Nazaret es compasivo, es generoso, es tierno, es todo lo que ustedes quieren y fascina por eso. Pero no es solo eso, no es solo eso. Es ponerse a pensar, por ejemplo, Jesús de Nazaret es muy empático, ¿verdad? Nunca, nunca, nunca juzga ni condena, nunca. Ni el peor de los pecados, ni nada. O sea, él nunca se escandaliza, nunca se asusta. Gente perversa. Esta generación es una gente perversa. Bueno, pero porque no creen, porque está ahí viendo que está Jonás, que Nínive, que era lo peor, Nínive era la capital de Babilonia y estaba, pues era la madre y padre del pecado, todo. Y esa gente se convirtió. Y en cambio, y dice, y aquí hay alguien más que Jonás. Y en cambio está él y todo lo que está haciendo y no. Pero lo que quiero que vean es la empatía racional. Cuando nosotros no logramos tener empatía con una persona porque, ¿qué? Nos lastimó, nos robó, o porque te cayó mal. Bueno, Qué lástima que no se oye lo que dicen. sí, es que están diciendo que a veces no hay empatía porque simplemente le cae mal a la persona. No, pero eso tiene otra forma de interpretar. Según la psicología, sí, según la psicología, cuando nosotros sentimos así aversión por alguien, sí que ésta nos haya hecho algo, es porque de alguna manera conectamos con alguien que en algún momento nos lastimó. Ya sea física o por gestos, eso dice la psicología, no es revelación, no es dato revelado, pero es lo que dice la psicología. No, pero yo lo que quiero que observen es el tema de cómo nosotros podemos ir creando imágenes por esta sensibilidad que a veces no corresponden a la revelación. Y sin embargo, podemos fijarnos en Jesús empático con la gente que le escupió, con la gente que lo abofeteó, con la gente que lo latigó o que incluso lo está clavando. Jesús, dentro de él, encuentra una empatía razonada. A ver si me captan. ¿Qué es lo que Jesús dice en la cruz? Perdónalos que no saben lo que hacen. Porque no saben. Esa es una empatía razonada. Y eso es lo que pasa cuando yo no puedo tener una empatía por lo que quieran con una persona, yo tengo que entrar a una empatía razonada. Y eso sí es dato revelado, porque es Jesús el que lo está revelando, no con palabras, pues sí con palabras, porque está diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen,
pero está revelando cómo es que nosotros debemos actuar como cristianos. Es que me cae mal porque me cae mal. No, pues sí, pero tengo que razonarlo, está bien. Esta Pini es tremenda. Ella es tremenda. Dice, bueno, pero si me cae mal, trato, lo razono. Y si me sigue cayendo mal. Ponlo en oración, es la única forma de que alguien que te cae mal te caiga bien. Bueno, no es que me caiga bien ni que lo justifique, es que lo razono. Tal vez no me va a caer bien, pues, pero no es que Jesús se bajó de la cruz para abrazarlos y todo, es razonó sus actos y realmente tuvo una empatía. No, pero él estaba muriendo ahí como humano. Ajá. Entonces, te alejas. Dice, aquí hay otro enfoque que aquí, oigan, dice Pini que la psicología hoy dice que esa gente tóxica hay que alejarse para que no te sigan viviendo, para que no te contaminen. Bueno, pero yo les estoy hablando aquí desde los datos revelados y lo que Jesús hace, y de las sensaciones, y las percepciones, cómo se interiorizan y se reconocen y se comparan. Porque este es ese tema 3, el deseo de Dios, el uso particular de la analogía, o sea, la analogía es comparación, cómo se van a ir comparando. ¿Y cuál es el otro? Son 3. Y el otro es la fe. Son los 3 elementos que entran en el conocimiento de Dios. ¿Dudas? También Preguntas? muchas veces caemos en el error de que nos caiga alguien bien, porque químicamente pues somos humanos, hay una química que hace cortocircuito. Sí, es cierto, por eso es lo que hablamos, que es la empatía razonada, claro, porque somos humanos, pero también tenemos el intelecto. No podemos dejarnos llevar por la primera sensación primaria, ¿verdad? Eso sería como la sensación silvestre y el razonamiento silvestre. O sea, yo me dejo llevar por lo primero, ¿verdad? Pero podemos razonar, porque para eso tenemos el intelecto y decir, bueno, ¿y por qué realmente si esta persona nunca me ha hecho nada? Y ¿saben qué es lo más triste a veces en estos casos? Que la persona se engancha y realmente tal vez ella no me ha hecho nada a mí o no nadie me ha hecho nada. Y yo empiezo con ciertas agresiones o cierta forma y la persona se engancha y resulta pues dando lo mismo sin que nada haya pasado. ¿Y qué pasó? Simplemente yo provoqué eso y luego se enganchó y luego tenemos ahí personas que nos caemos mal por nada de nada. Bueno, ¿Sabes qué, Betsaida? Que ¿qué muchas más? veces cuando oyes un chisme de alguien, a mí por eso no me gusta que me cuenten la vida de nadie. Me cuentan la vida de alguien y ya me cayó mal. Por ¿Qué me supuesto. hizo? Y además estoy juzgando. Pero eso lo que pasa es que ahí ponemos etiquetas, ¿verdad tú? Entonces ahí también hay que razonarlo. Si ya nos nombraron la etiquetadora de todo el mundo, porque todos fallamos. Estoy segurísima que el peor de mis pecados y lo peor que yo pude haber hecho en mi vida, habrá una fila de esos pecados que mucha gente también ha cometido. O sea, no somos los únicos. Así que no es lo que les decía. Jesús no se escandaliza del pecado de nadie. Esa es una parte revelada muy linda de Jesús de Nazaret. No se escandaliza del pecado de nadie, ni a esa mujer que la encontraron en un adulterio fragante ahí, ¿verdad? No se escandalizó, sino que dijo, bueno, el que esté libre, porque posiblemente tal vez no hemos hecho eso exactamente, pero habrá muchas cosas iguales o peores. Quién sabe, solo Dios sabrá. Bueno, entonces estaba que era el deseo de Dios a través de todas esos elementos, que aquí lo tenemos, el deseo de Dios, o sea, el conocimiento humano de desear a Dios a través de lo sensible, lo ligado a Él, ¿verdad? Y ahora tenemos la otra forma, la abstracción, ¿verdad? Que es prácticamente una forma indirecta de tener ese proceso de conocimiento. Lo tienen en distinta forma aquí porque lo tienen en el número 3.2, el uso particular de la analogía.
sea, es el que tienen aquí, en el 2.2, sí, el de la abstracción, pero aquí hace una relación de la abstracción con la analogía, o sea, cuando hay algo abstracto, yo tengo que hacer un esfuerzo para compararlo con algo concreto. Es un poco lo que Jesús hace con las parábolas. El reino de Dios se parece a, o sea, aunque fuera una abstracción el reino de Dios, Él lo hace análogo, lo hace comparable, se parece a, ¿verdad? Entonces, esas revelaciones yo voy como entrando en el misterio de Dios. No se trata que el reino de Dios sea exactamente eso, sino que se parece a, ¿verdad? Entonces, a partir de esas interiorizaciones, nuestra mente abstrae, selecciona lo que el intelecto puede comprender. ¿Ves? No lo va a comprender todo, pero va a comprender algunas partes. Lo que no comprende, pues lo pregunta, que por eso les digo, traten de leer el manual y ver qué fueron lo que comprendieron. Así ya ustedes preguntan y ya concretamente se dan respuestas ya concretas a la pregunta que ustedes tengan desde el manual. Entonces, aquí les da un nombre en latín, ¿verdad? La realidad a conocer se llama especies inteligibles. O sea, pues son cosas que las podemos ir entendiendo de poquito, y si nos explican, así como estilo Plaza Sésamo, esto no es como lo otro, es diferente a todo lo demás. Entonces, podemos ir a veces así, de pasito, pues lo hacemos con cancioncitas si es necesario, la cosa es que entendamos, la cosa es que nos acerquemos al misterio con reverencia, ¿verdad? Y con sencillez, porque nunca lo vamos a captar absolutamente. Entonces, ocurre en la intelección, dice, se formulan los conceptos, la esencia de las cosas reales, los elementos básicos de nuestro conocimiento. Ya vamos haciendo esa comparación. Lo acabamos de hacer con el tema de la empatía racional que Jesús hace, ¿verdad? Lo acabamos de hacer. Vemos a veces, tal vez ustedes nunca habían puesto mucha atención en esa palabra, la conocían como las 7 palabras y todo, pero no le habían dado como el título, como el nombre de que era una empatía razonada, pensada, sí, pero des en cuenta que a veces cuando le ponemos nombre a algo, pues ya nuestra atención pues se fija más, ¿verdad? Y entonces vemos que ahí mismo en esa frase pues hay una gran enseñanza. Que hoy en la generación de hoy, la generación actual, es muy importante esa enseñanza. ¿Por qué? Porque hoy los jóvenes dicen algo así como que no lo siento, no me llama, ya no lo quiero, ya no me llega, no hace clic, cosas así que dicen. Y me sorprendieron en clases del martes que tuve que buscar en Google cuál es la generación Z. Porque me dice un joven, lo que pasa es que nosotros somos generación Z. Y yo, bueno, mejor voy a buscar en el Google con quién estoy, porque todos, ¿saben por qué? Por lectura. Nosotros ya no leemos, porque somos la generación Z. Y yo así, pues le dije, pues lo hacen a través de todas las redes, toda la tecnología. No se lo resuelve. Pues, bueno, están aquí comentando que ese es, ahorita por ese comentario que hice de la generación, oigan esto, lo que pasa es que la generación Z es la que nació en 2010. Tienen 20, la generación dura 20 años. Buenas, pase, ahí sí. Entonces, es que acaba de entrar una nueva, creo que se acaba de inscribir.
Bueno, solo para terminar, terminar esta parte, aquí está el resumen. El resumen lo tienen aquí. Primero, el estímulo físico del objeto, a través de los sentidos, a través de las sensaciones, de todas las formas materiales. Pusimos de ejemplo los sacramentos. Luego, las sensaciones que se interiorizan en nuestra memoria, que si están solo parcializadas, son como fantasmas, no son tan claras, ¿verdad? Luego, la mente que se abstrae, selecciona algo que le pueda ser fácil de entender, y entonces a eso se llamó especie como inteligible. Luego se van formando conceptos que el intelecto nos va dando para irlo aclarando, que se va expresando con palabras, y luego es ya estamos claros. Ya están entrando las del otro grupo, así es que por favor lean el capítulo, la sesión 1, que aquí se termina, saquen notas para poderlas preguntar, y si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días. ¿Ya no te puedes quedar otro rato? Fíjense que Gracias, no, Betsaida. porque la hora entra, ahora estamos con puntualidades. 10 en punto, termino 11 en punto, porque todas van entrando por el Zoom, que es el Zoom de la escuela. Sagrada Escritura. Oye, Betsaida, y tú, Analu, ¿no se puede arreglar en el Zoom que también nos oigamos los que hablamos? Ana Luz dice, eso sí, que cortar así es muy pronto, que si no se puede arreglar el Zoom para... No, vamos a tener que terminar unos 5 minutos antes para que pueda programar la Dice segunda dice que al contrario, vamos a terminar antes, 5 minutos antes para que se pueda para que ella entrar. concluya y ya tener 2 minutos como para cambiar de Y lo otro, Analu, porfa, después